¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración, con las experiencias que vivieron varios personajes. Es así como encontramos oraciones en las que se expresa la profunda tristeza. Oraciones de adoración en las que se reconoce quién es Dios. Oraciones por parte de personas que se sintieron abandonadas. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amables con nuestras palabras. No se trata de usar una lista de palabras específicas. Y tampoco es un acto pasivo. Quizás en este momento necesitas una nueva imagen de la oración, una llena de ricos detalles y colores vibrantes que surge de encuentros honestos con Dios, de encuentros extraordinarios con tu Padre. Cerca de Él, oraciones que inspiran. Muy buenos días con todos. Qué alegría volver a verlos nuevamente. Y muy buenos días allá en sus hogares quienes nos siguen a través de la transmisión. Entramos hoy a un nuevo episodio de nuestra serie, Cerca de Él, oraciones que inspiran. Y anteriormente, en los capítulos o en los episodios anteriormente hemos visto diferentes personajes y hemos visto diferentes oraciones. Por ejemplo, vimos a Nehemías, ¿recuerdan? Nehemías, un hombre de oración y un hombre de acción también, que a través de sus oraciones logra reconstruir los muros de Jerusalén, la tierra de sus padres que estaba destruida. Vimos también en Mateo capítulo 15, Jesús tiene un encuentro con una mujer muy especial, una mujer cananea que no era judía. Y esta mujer sufría porque su hija estaba atormentada por demonios y clama a Jesús. También vimos en Primera de Samuel la oración de esta gran mujer, de Ana, una mujer estéril. Recordemos que en tiempos bíblicos una mujer estéril era un conflicto grave para las mujeres. Esta mujer clama a Dios por tener un hijo. Y hace 8 días, Joaco, en Efesios capítulo 3, nos hablaba de Pablo escribiendo desde la cárcel, pidiéndole a Dios, orando a Dios para que Dios les diera llenura espiritual a la iglesia de Éfeso. Diferentes oraciones, circunstancias diferentes y motivos diferentes. Y es que siempre tenemos motivos y circunstancias por las cuales orar. Ahora, ¿cuándo somos más intencionales en nuestras oraciones? Lo hemos visto a través de estos episodios. Y creo que somos más intencionales cuando el dolor, cuando la angustia, cuando el sufrimiento toca a nuestra puerta de diferentes maneras. Enfermedades, crisis económicas, crisis matrimoniales, problemas con nuestros hijos, en fin, lo que es la cotidianidad del mundo en que vivimos. Pero ¿cómo serían nuestras oraciones cuando todo está en relativa calma? Cuando todo parece estar bajo control. ¿Cómo son nuestras oraciones? Creo que hay una gran diferencia. Pero quisiera también que viéramos hoy cómo son nuestras oraciones cuando las cosas marchan mal, pero decidimos hacer otro tipo de oración. Es decir, no pedir o interceder por nuestros problemas o por los problemas de nuestros amados o de la gente que está pasando esa necesidad, sino que en ese momento decidimos adorar a Dios, decidimos elevar nuestras oraciones a Dios y reconociendo que la adoración a Dios es completamente independiente de las circunstancias. Ojo con esta frase, la adoración a Dios es independiente de nuestras circunstancias. Dios es Dios. Y eso es lo que me gustaría compartir esta mañana a través de un gran personaje que es David. David nos enseña esto a través del Salmo 34. Confiar y exaltar
a Dios cuando las cosas están mal, cuando las cosas marchan mal, confiando en Dios y exaltando aunque las cosas no marchen bien. Pero antes de entrar a este Salmo 34, me gustaría ponernos un poco en contexto para que veamos cuál era la situación de David. Y dice que David de niño fue ungido para ser rey, fue escogido para ser rey. David más adelante mata a Goliat y empieza a tener mucha fama, empieza a tener mucha popularidad en el pueblo hebreo. Y el rey, que era Saúl, comienza a sentir celos, a sentir rabia, a sentir envidia por lo que David estaba pasando en ese momento. Así es de que decide matarlo. Y de paso, Saúl era el suegro de David. Recordemos que cuando David mata a Goliat, se les prometía una hija de Saúl, una hija del rey. Y entonces decide matarlo. ¿Qué tal el suegro? Y aquí es punto para las suegras. También hay suegros malos. Entonces David decide huir del reinado y se va hacia tierras filisteas, la tierra de sus enemigos. Pasa por la villa de Nob y después pasa a la villa de Gat. ¿Y quién nació en Gat? ¿Recuerdan? Exactamente, Goliat. Goliat había nacido en Gat. Y ahí el rey Aquis era el que mandaba. Entonces David es reconocido ahí en esta tierra y dice que por temor a morir, por temor a perder su vida, él es llevado, lo reconocen y es llevado a donde el rey Aquis. Y él, por temor a perder su vida, finge ser loco. Dice la Biblia que arañaba las paredes y la saliva le corría por la barba. Hasta actor salió David. Pero esto le funcionó. Entonces fue echado. El mismo rey dice: ya tengo aquí suficientes locos para tener uno más. Y es expulsado de allí. David entonces va y se refugia en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y estando allí, algunos de sus familiares, amigos, van a apoyarlo. Pero también dice que fueron hasta allí personas perseguidas por deudas con usureros, personas rebeldes que no estaban de acuerdo con los gobiernos y otra serie de personajes. No precisamente la crema innata de la sociedad. En este contexto es que David allí hace este salmo. Y me gustaría leer los cuatro primeros versículos. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Quisiera entonces que viéramos 6 aspectos, al menos, de lo que la adoración en este sentido, o cómo la expresa David a través del Salmo 34. Y vamos a hacer una cosa. Cuando yo lea el enunciado, ustedes van a decir en todo tiempo. ¿Estamos? Ok, entonces en primer lugar, una adoración voluntaria. Entonces, en todo tiempo, muy bien. Y dice en el Salmo, el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Y por qué una adoración voluntaria? Porque como vimos, no eran las mejores situaciones o circunstancias que estaba pasando David. Pero él decide, lejos de odiar al rey, lejos de planear una venganza, él decide adorar a Dios. Él decide exaltar a Dios, reconocer sus virtudes. A veces, cuando estamos en medio de situaciones o de problemas o situaciones que nos arropan, que nos entristecen, que nos angustian, es fácil perder la perspectiva. Es fácil perder quién es Dios. Y David decide
que Dios sigue siendo su Dios y decide exaltar sus bondades, sus virtudes. No podemos dejar en manos de nuestras emociones nuestra vida y mucho menos nuestra fe. Las emociones son volubles, son inestables, pero a veces nos dejamos arropar por ellas. David dice: voy a adorar a Dios. Ahora, no digo que nosotros no podamos tener una crisis de fe o podamos tener un momento de desasosiego o de inseguridad, pero lo importante es no quedarnos allí en ese estado. Dejar que esas emociones negativas, esos sentimientos negativos se perpetúen y hagan de nosotros un estilo de vida, alejándonos de Dios. Así que independientemente de cómo nos sintamos en cualquier situación, Dios sigue manteniendo sus atributos. Dios sigue siendo Dios. Y debemos tomar la determinación como la tomó David, en medio de situaciones difíciles, en medio de complejas situaciones como las que vivimos, nosotros pensar y adorar a Dios, saber quién es Dios para nosotros. En segundo lugar, una adoración constante en todo tiempo. Muy bien, una adoración constante. Dice el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Mis labios cuándo? Siempre lo alabarán. Y esto nos quiere decir que en todo tiempo es en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en tiempo de abundancia o tiempo de escasez, en tiempo de alegría, pero también en tiempo de aflicción. En todo tiempo debemos adorar a Dios. Santiago, en su carta en el capítulo 1, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué tal lo que nos dice Santiago? Ahora, ¿cómo encontrar alegría en un tiempo de prueba? Santiago sigue diciendo: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una gran oportunidad para desarrollarse. Y eso nos hace pensar que en cualquier circunstancia, una adoración expresada en todo tiempo. Así es, dice: mis labios siempre lo alabarán. Ahora, a David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Este hombre que mató a este gigante, este hombre que mataba osos, este hombre que era aguerrido, era avesado, un hombre de un carácter, escribió y se le atribuyen la mayoría de los salmos. Y es que David lo expresaba en su vida, bien sea hablando, bien sea cantando, bien sea en cualquier sentido, David lo expresaba. Y esto nos hace pensar, o podríamos pensar, cómo son nuestras conversaciones, cómo son nuestras expresiones, cómo es la manera en que nosotros hablamos cuando estamos atravesando alguna circunstancia. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Si está lleno de adoración, si conocemos realmente lo que Dios es, por lo que Él es, nuestras oraciones, nuestras expresiones, nuestras conversaciones incluso van a ser diferentes. Ahora, no adoramos a Dios solamente un domingo como lo hacemos aquí en la iglesia. Sería una adoración muy pobre, sería una adoración muy escasa para un Dios tan grande. La adoración en sí abarca oraciones, la forma en que administramos nuestros bienes, la forma en que tratamos a nuestra pareja, a nuestra familia, la forma en que nosotros vivimos. La adoración es una vida constante hacia Dios. Eso es, y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. La adoración no es solamente en tiempos cortos, es un estilo de vida. En cuarto lugar, una adoración auténtica en todo tiempo. Así es. Mi alma, dice David, mi alma se gloría en el Señor.
David expresaba una adoración desde lo más profundo de su corazón. Para él era fácil expresar la adoración hacia Dios. Y si vemos la historia de David, todo tiempo, en todas circunstancias, David siempre buscaba a Dios, David siempre consultaba a Dios, David buscaba la aprobación de Dios. Por eso es que Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. David sabía que su vida estaba en manos de Dios. No estaba inclusive en manos del rey Saúl. No estaba en ninguna de las circunstancias que lo habían obligado a huir. Era una adoración auténtica. Decíamos que David fue escogido desde niño para ser rey de Israel. Y mató a un gigante que no solamente el rey Saúl le temía, porque acordémonos que la batalla era levantarse, se paraba Goliat y desafiaba al ejército de Israel. Y David, viendo eso, va y vence a ese gigante. Es decir, literalmente David mató al enemigo más grande de Israel. Y esto, y nos dice también la Biblia que todo lo que él hacía le salía bien. David perfectamente pudo envanecerse, pudo ensanchar su orgullo, pudo estar orgulloso de eso que él había hecho. Porque es fácil para el ser humano tomar esa posición. A veces nos dejamos iluminar por nuestros bienes, nuestra posición, nuestro cargo, por lo que hacemos, por lo que hemos hecho, por nuestros títulos, por tantas cosas, y perdemos la perspectiva de realmente quién somos delante de Dios. Leí un artículo hace un tiempo acerca de Mohamed Ali. ¿Se acuerdan quién es? Boxeador de pesos completos, campeón muchas veces, y era un hombre con un orgullo más grande que él. Era un hombre tosudo, era un hombre realmente que a veces era demasiado vanidoso y orgulloso. Y dice que una vez él se subió a un vuelo comercial y desafiando la reglamentación de la aeronáutica, no se apuntó el cinturón. La aeromoza va y le dice en varias oportunidades que por favor se apuntara el cinturón. Hasta que él, de una forma muy despectiva, le dice: Superman no necesita un cinturón de seguridad. Y la aeromoza muy inteligentemente le dice: Superman tampoco necesita volar en un avión, así es de que por favor apúntese el cinturón. A veces nuestro orgullo nos hace ser arrogantes, nos hace vanagloriarnos en nosotros mismos. Y la palabra vanagloria para los hombres es una gloria vana, porque la gloria se la debemos solamente a Dios. David podría perfectamente haber tomado la decisión de reclamarle al rey, de armar un ejército como el que lo tenía y de ir contra el rey. Pero David decidió que no, porque David dependía de Dios, dependía de las órdenes de Dios. Y si hay algo opuesto a la vanagloria o a la gloria vana de los hombres, es el evangelio de Jesucristo y es la vida misma de Jesucristo. El plan de salvación que fue creado en los cielos fue creado en la humildad. Y lo vemos desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús. Si alguien se hubiera podido envanecer, hubiera sido nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, adoración contagiosa en todo tiempo. Contagiosa. ¿Por qué contagiosa? Dice en el versículo 2, dice David: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Él está haciendo invitación, pero es que David no solamente dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Porque recordemos que David estaba allí en medio de una serie de personajes, de unos hombres forajidos, de unos bandidos, de hombres que estaban siendo perseguidos. Y a ellos es que David les hace esta invitación, que esta invitación obviamente también es para nosotros. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Ahora,
cuando vemos un hombre con ese estilo de vida, en una adoración voluntaria, en una adoración constante, en una adoración expresada y en una adoración auténtica, yo creo que es fácil contagiarse. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que alguien se acerca y nos dice: necesito que ores por tal persona o por tal situación, ¿verdad? Porque ven algo en nosotros, porque ven algo diferente. O muchas veces te dicen, a uno como pastor a veces le dicen: tú que estás más cerca de Dios. Y realmente todos estamos cerca de Dios. Quienes deseamos de todo corazón buscarlo, estamos cerca de Él y Él nos escucha a todos. Debemos practicar una adoración que inspire a otros. Podemos ser referentes para muchas personas. Y yo he visto situaciones donde nosotros dejamos a un lado nuestra fe, dejamos a un lado a Dios. Y el lugar que nosotros le demos a Dios en nuestra vida es lo que la gente va a tomar en cuenta. Si para nosotros Dios no tiene la importancia de ese Dios grande, poderoso, de ese Dios que transforma nuestras vidas, pues tampoco para la gente lo va a tener. Es bueno adorar a Dios en forma independiente, en forma privada, en nuestros tiempos. Pero algo grande ocurre cuando como iglesia nos reunimos para adorarlo. Eso que estamos haciendo aquí. Y nuestro deseo también a través de esta serie es que podamos ver estos tipos de oraciones, estos personajes, estos momentos diferentes que vivieron y aplicarlos nosotros a nuestra vida. Que algo cambie, que algo suceda, que nos contagiemos unos a otros precisamente de este acercamiento a Dios, de esta forma de adorar a Dios. En sexto lugar, y ya terminando, una adoración testimonial en todo tiempo. Muy bien. Dice David: busqué al Señor. No solamente David lo confiesa, le dice a esta gente: busqué a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos a nuestros amigos, a la gente que está a nuestro alrededor: yo busco a Dios, yo lo busco cada mañana, yo lo busco en todo momento, en toda situación? Sino que él dice: y él me respondió. No solamente dice lo que él hizo, sino lo que Dios hizo con él. Dice: él me respondió, me libró de todos mis temores. Hubiera sido chévere que David de pronto hubiera escrito: busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis problemas, ¿verdad? Hubiera sido bueno. Pero Dios no. Dios nos ha prometido un mundo de rosas. Dios nos ha prometido un mundo libre de problemas o de situaciones difíciles. Vivimos en este mundo y este mundo tiene conflictos. Pero lo que Dios sí nos ha prometido, como le prometió a David, es que Él nos librará de los temores. Y ojo, no dice me librará del miedo, porque el miedo es algo natural en el ser humano. Todos experimentamos miedo de formas diferentes, pero nos libra del temor, de creer que estamos solos, de creer que esto es un ensayo, de creer que nadie está bajo control de todo. Dios nos libra de eso. Dios nos pone la mano. Dios, como a sus hijos, nos ama y nos dice: no estás solo, no estás solo, y yo estoy ahí acompañándote. Pero no solamente David, sino vemos muchos otros hombres a través de la Biblia, muchos otros grandes hombres que Dios usó, grandes hombres que también tuvieron situaciones difíciles, pero decidieron transformar su vida, transformar sus oraciones en oraciones de adoración. Pablo, por ejemplo, Pablo sufrió encarcelamientos, como veíamos hace 8 días. Pablo sufrió azotes, persecución, momentos de muerte, humillación. Y Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión. ¿Cuándo? En toda ocasión o en todo tiempo, y denle gracias a Dios.
Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. No se angustien. No se angustien por casi nada. No se angustien por nada, dice Pablo. Y un hombre que sufrió, como decíamos, un hombre que hubiera sido en otras condiciones, yo creo que hubiera estado angustiado. Yo hubiera estado angustiado en lugar de Pablo. Pero Pablo dice, no se angustien por nada, más bien oren al Señor. Cuentan que alguien le preguntó a Miguel Ángel, ese famoso artista, que cómo hacía para hacer esas tallas tan perfectas. Y dicen que él estaba tallando un caballo de una gran piedra de mármol. Y dice Miguel Ángel, eso es fácil. Agarro el cincel, agarro el martillo y le voy quitando todo lo que no se parece a un caballo. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios tiene un cincel, Dios tiene un martillo y nos va quitando todo lo que no se parece a Jesucristo, a ese hombre perfecto, a su Hijo, que es la perfección aquí y que vino a modelar nuestra vida. Dios quiere eso, Dios quiere llevarnos a ese modelo. ¿Que es fácil? No es fácil, pero es lo que Dios quiere, no solamente para la eternidad, sino para nuestra vida ahora. Entonces, creerle a Dios en situaciones difíciles es la diferencia. Permítame ya para terminar abrir un poco mi corazón. Y creo, y perdónenme si ya me han escuchado decirlo, pero no me canso de decirlo. Con mi familia vivimos situaciones muy difíciles antes de venirnos, cuando nos vinimos. Duramos casi 3 años sin tener empleo, sin tener trabajo. De paso, gracias, como decimos, gracias a la colaboración de ustedes, al corazón de ustedes, nosotros nos vimos beneficiados durante un tiempo de esos mercados de la Confra. Pero decidimos con mi familia creerle a Dios y seguirle sirviendo. Hacer lo que Dios nos había mandado a hacer y seguirlo haciendo. Y no se imaginan ustedes la cantidad de milagros que vimos en nuestra vida. Por eso, cuando preparaba este tema, me identificaba mucho con eso. Porque cuando tenemos 15 y último, cuando tenemos dinero, cuando tenemos comodidades, pues es fácil adorar a Dios o es fácil hablar de Dios. Pero vivir por la fe, creerle a Dios y esperar en Dios y ver esas retribuciones, ver lo que Dios ha hecho con nuestra vida, eso es algo maravilloso. Ahí es donde se va a probar nuestra fe. Nosotros decidimos, somos personas que hablamos de fe. Como pastor, a eso es lo que me dedico, a hablar de fe. Y también en mi corazón tengo que experimentar esa fe. Y así ha sido algo maravilloso en nuestras vidas. Como conclusión, queremos dejarles lo siguiente. Exaltar a Dios surge de un corazón agradecido que reconoce quién es Él, quién es Dios, lo que representa, lo que es Él, lo que ha sido a través de los tiempos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Las circunstancias no nos miden, no nos dicen quién es Dios. Las circunstancias son más pequeñas que Dios. Trabajemos en recordar los atributos de Dios, su fidelidad y su grandeza. Esto nos hace vivir confiados, en paz y agradecidos en todos los momentos de la vida. Quiero que me acompañen a orar y que pensemos allí cómo Dios, a través de nuestra vida, de la vida de nuestras familias, cómo hemos podido conocer ese Dios y quién es ese Dios al momento de las circunstancias. Señor, te damos gracias, Padre,
porque tú sigues siendo Dios, porque tu verdad sigue siendo verdadera a través de los tiempos, porque independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, tú estás con nosotros y tú tienes promesas para nosotros. Permite, Padre, que no perdamos la perspectiva en todo tiempo de adorarte, de exaltar tu nombre, de reconocerte a ti, Señor, en tus atributos, en tu grandeza, en tu majestuosidad. ¿Quién eres, Señor? Que nuestros corazones vivan agradecidos en todo tiempo. Que nuestros corazones, Señor, vean en ti a ese Dios poderoso, ese Dios que vio David, ese Dios que acompañó a David, ese Dios, Señor, también que como lo vimos en Pablo. Y que cuando vengan los momentos difíciles, Señor, podamos entender que tú tienes un propósito en cada situación, que estás haciendo algo con nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.